Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos en esta oportunidad a dar inicio con la palabra de Dios y vamos a meditar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versos del 24 en adelante, y vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre el seguimiento de Jesús. Ese es un tema que vamos a reflexionar brevemente para que podamos nosotros tener como algunas ideas de lo que implica en nuestra vida seguir a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: dirigiéndose a sus discípulos les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué rica es la experiencia de encontrarnos con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús, este ser que apasiona. Jesús de Nazaret es un hombre que realmente apasiona para seguirlo. El mundo tiene una infinidad de personajes que la gente sigue: artistas, cantantes, políticos. Hay una infinidad de opciones que se nos presentan para que nosotros podamos seguirlos. Pero hay uno que realmente vale la pena. Y ese se llama Jesús de Nazaret, el hijo de María, el carpintero, el hijo del carpintero, el Salvador del mundo. De tal manera, hermanos, que tenemos esa opción, que es la más, para mí, considero que es la más viable, la que nos ofrece no solamente la salvación, sino que nos ofrece un estilo de vida diferente. Pero para seguir a este Jesús hay una condición que la palabra de Dios nos está diciendo, y es una bien fundamental: negarse a sí mismo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. De tal manera, queridos hermanos, ¿qué significa negarse a sí mismo? Bueno, yo podría decir, para mí, negarme a mí mismo es como desprenderme o renunciar a todo aquello que no nos permite tener un encuentro real, una comunión íntima con el amado, con el Señor, con el Dios de la vida. Eso es negarse, negarme a mi situación de confort. Yo estoy bien tranquilo, instalado aquí, lo tengo todo, no necesito nada, y no necesito a Dios. Ese es el peor error que muchas veces caemos nosotros los humanos: creer que no necesitamos de Dios, que estamos bien, tenemos buen trabajo, tenemos una buena casa, tenemos carro, tenemos todos nuestros hijos y todo. Estoy feliz. No soy capaz de salir de mí mismo para tener un encuentro con el resucitado, un encuentro con Jesús, un encuentro real. No somos capaces de salir de aquello que consideramos bueno para nosotros.
salir de nuestros propios gustos, que estos gustos después posiblemente se van a convertir en egoísmos. No somos capaces de salir de nosotros mismos y apasionarnos por iniciar un camino con aquel que nos ha amado hasta el extremo. La invitación de Jesús es esa: renunciar a nosotros mismos, cargar nuestra cruz para poder seguirle. De tal manera, hermanos, que podamos nosotros salir al encuentro, de Cristo, pero no solamente de Cristo, sino también porque podría ser un cristianismo para mí. Pero no es el cristianismo que Jesús quiere. El cristianismo que Jesús quiere que vivamos es un cristianismo que salga para los demás, que tengamos también un encuentro no solo con Cristo, sino también con los hermanos, hacer una opción por el hermano, sobre todo por el más necesitado. Hacer una opción como Cristo y como San Romero, una opción preferencial por el pobre, por los pobres. ¿Y qué significa tener una opción preferencial por los pobres? Darle una limosna a un pobrecito que encontremos en la calle, llevarle una tortilla al vecino. Esos son como actos de generosidad que las puede hacer alguien que tampoco crea en Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios y es muy humana. Hace actos de caridad. Tener un encuentro o una opción por los pobres significa, como Jesús y como San Romero, dar la vida por ellos. ¿Y qué significa dar la vida por ellos? Podríamos decir, significa trabajar por construir un mundo diferente, un mundo más justo, donde no haya injusticias, donde no haya pecado. Esa institucionalidad de pecado que hay, lo podemos experimentar en nuestro país. El pecado está institucionalizado, decía Monseñor Romero. Y ese es el pecado al que debemos llegar. Por supuesto, mi pecado personal a veces se convierte en pecado social. Y de ese hay que tener cuidado. Cuando mi pecado personal se convierte en pecado social. Claro, tenemos que tener cuidado de todo pecado. Pero que mi pecado no haga caer a otros en pecado, porque a veces nosotros cometemos pecados que vienen de arriba, o sea, no de Dios, sino del hombre que está más arriba, de los poderosos, que nos hacen caer en pecado. Un pobre que tiene que robar para darle de comer a sus hijos. ¿Por qué no tiene trabajo? Porque la sociedad lo discrimina. Robar es pecado. Pero es más pecado el que hace que el pobre tenga que cometer ese pecado. De tal manera, hermanos, que el seguimiento de Jesús pasa por la opción preferencial por los pobres. Esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, quede en nuestro corazón, en nuestra mente, que para seguir a Jesús debo pasar por la negación, por negarme a mí mismo. Jesús espera de nosotros eso, que nos neguemos a nosotros mismos,
para poder compartir con Él la visión del reino de Dios. Ese es el objetivo, construir un mundo más justo. Eso es lo que Dios quiere, que construyamos un mundo más justo, más humano, desde la palabra de Dios, desde esa visión de la palabra, que podamos ser nosotros hombres de la palabra, hombres constructores del reino, hombres que podamos ser justos con los demás, acompañar a los demás en la práctica de la justicia. Queridos hermanos, Dios te bendiga y oremos por todos y que esta pandemia pueda desaparecer pronto de nuestro mundo. Bendiciones para todos y que Dios los bendiga.